Bueno, y acá estamos de nuevo en el arranque. No soy Maxi Lecky, ya se dieron cuenta, soy Marcelo del Sobo. Maxi está por algún destino caribeño. En alguna parte en alguna, feliz del globo. En alguna parte sí, o bueno, en me parece, isla, me parece que está en Cuba, así que no es ninguna parte feliz del globo, pero en fin, está en el destino caribeño, vamos a decir. Sí, no, de hecho puso un montón de fotos en Instagram. Sí, yo no, estoy cada día menos con las redes sociales, estoy solamente en Twitter que escribo. Me asusté mucho, te voy a contar algo. ¿Con qué te ¿Viste que se cayó un avión en Cuba? Y hubo unos turistas argentinos que fallecieron, ¿no? 3 turistas argentinos fallecidos. 3. 3, y vos sabés que, no sé por qué, pero me asusté mucho. Pensé en Maxi. Se cayó el avión. Y automáticamente agarré el teléfono y me empecé a ver redes sociales, Instagram. Estaban ahí todavía. Y estaba vivito y coleando. Le mandamos un beso grande a él y a Johnny. Saludos. Bueno, estamos ya en la mesa con Victoria Villarruel. Ella es abogada, bueno, es una persona conocida y es dirigente de AFAIT. ¿Digo bien? De CELTIB. Perdóname, de CELTIB. Bueno, nada, está acá Victoria. Y vimos en las redes hace poquito que estuviste en una conferencia internacional, ¿no? Así es. CELTIB es una asociación civil legalmente constituida en la Argentina que representa a las víctimas. Y dentro de las actividades que hemos hecho en estos últimos 12 años, participamos de todos los eventos internacionales que se realizan en la problemática de las víctimas del terrorismo. Estuve en las Naciones Unidas, en la sede de la ciudad de Nueva York, participando de un programa que se hace para jóvenes que fueron víctimas del terrorismo en diferentes países del mundo, principalmente son adolescentes de entre 15 y 20 años. Nosotros este año llevamos a la nieta de un militar que fue asesinado por montoneros, pero otros años, bueno, han asistido la hija mayor del fiscal Nisman y otros chicos que, bueno, que también son nietos o familiares de alguna víctima del terrorismo, principalmente de la década del 70. Y dentro de las actividades que hubo en este programa, que se hace en Estados Unidos todos los años, hubo una visita a las Naciones Unidas, a la sede central de las Naciones Unidas, donde se filmó un documental que va a ser presentado este año con el testimonio de todos los jóvenes de distintos países. En este caso había chicos, bueno, de Argentina, España. Eso te iba a preguntar, ¿cómo víctimas de terrorismo en distintos países? ¿En qué formatos? ¿De qué maneras? ¿No? Bueno, había víctimas del terrorismo de España, de 3 organizaciones terroristas distintas. Estaban las víctimas del tren de Atocha, del 11 de marzo del 2004. Después había víctimas de la ETA y víctimas de Grapo, que es otra organización terrorista que hubo en España. También hubo víctimas de atentados terroristas en Francia, principalmente en Niza, que fue hace muy poquito, que lo tenemos todos bastante presente. Hubo víctimas del terrorismo del IRA irlandés, es decir, de Irlanda del Norte. Hubo víctimas de Israel y víctimas de Estados Unidos, de diferentes atentados. Así que, bueno, ellos dieron su testimonio y aprovechamos como para también brindar un mensaje de lo que estaba pasando allí, que es la primera vez que se realiza un documental de este tipo, que se realiza con el apoyo de las Naciones Unidas, donde cada chico contó su historia. En nuestro caso es Agustina D'Amico, que es una chica de 19 años, cuyo abuelo fue asesinado por montoneros en diciembre del 76, saliendo de su domicilio y frente a una de sus hijas. Así que, bueno, ella contó su historia, contó que no hay derechos humanos para las víctimas del terrorismo en la República Argentina. Argentina, en ese sentido, se encuentra entre los países que están en una situación más gravosa para las víctimas, o sea, no están reconocidas, no tienen indemnización, no tienen un espacio público donde recordar a sus deudos, a sus familiares. Hay como sí, es cierto, hay como una invisibilización muy fuerte, ¿no? De las víctimas yo recuerdo haber visto un programa contigo donde había un señor que había fallecido su hija, ¿no? En una explosión. Y claro, es una situación perfectamente cotidiana que si uno, no la piensa, es normal, una circulación normal, ¿no? Uno hace cosas y de repente explota una bomba, ¿no? Y muere alguien, y hoy en día sería un escándalo, y sin embargo se invisibilizan, ¿no?
Mira, cuando hablamos de víctimas del terrorismo, hay distintos casos de víctimas, pero todas son víctimas. Tanto aquella que fue elegida especialmente, como por ejemplo puede ser el caso de José Ignacio Rucci, a quien le hicieron la inteligencia para asesinarlo durante meses, donde hubo toda una organización por parte de montoneros para asesinarlo, pero también hay personas que iban transitando por la calle cuando explotaba un coche bomba, y aunque no haya recuerdo en la actualidad de estos hechos, la prensa de aquel momento, o sea, los distintos diarios, la televisión, las radios, daban cuenta de lo que pasaba. Entonces, y ambas son víctimas, tanto aquel que muere circunstancialmente caminando por la calle o en un tiroteo realizado por terroristas, como aquel que fue especialmente elegido. Y, bueno, Claudia Rucci lo viene, ¿no?, discutiendo hace muchos años, y el peronismo es una cosa que nunca ha dicho, nunca, ¿no?, ha hecho una autocrítica de eso. Mira, vos sabés que incluso hay muchas víctimas dentro del peronismo que fueron asesinadas por los terroristas, y paradójicamente el peronismo no las reclama tampoco, o sea, porque Rucci no es la única víctima del peronismo o el único sindicalista. Hubo muchísima cantidad de sindicalistas que fueron asesinados o que sufrieron atentados en sus domicilios o que fueron heridos, y sin embargo es como que toda esta parte de la historia hubiera sido eliminada de la memoria colectiva. Por eso es tan importante no solamente que haya un espacio para que estas víctimas sean recordadas. Vos fíjate que, por ejemplo, se conmemora todos los años el Día de la Memoria y no hay mención alguna de estas personas, que estamos hablando de que son 17.830 personas. 17.830 personas. ¿Cómo se llega a ese número? Que no fueron, ahora te voy a contar, que no son todas asesinadas, porque víctima no es solamente el que fue asesinado, también es víctima el que queda parapléjico por una bomba o el que queda ciego. Imagínate lo que es vivir toda tu vida con esa carga, o sea... Sí, además de la carga de lo que te pasa en cuanto al shock, ¿no? Además. Exacto, o sea que no es solamente víctima el muerto, también es víctima aquel que le volaron la casa y perdió todas sus pertenencias, perdió sus fotos, sus recuerdos, su ropa. Es víctima aquel que, por ejemplo, era médico y le robaban el instrumental quirúrgico para hacer una posta sanitaria. Eso lo hacía principalmente el Ejército Revolucionario del Pueblo. Le robaba a los médicos el instrumental para instalar postas sanitarias para la atención de los terroristas. Bueno, acá hubo una infraestructura realmente muy grande que parece como que no hubiera ocurrido en nuestro país, pero a medida que vos recorres la prensa de aquellos años, recorres las mismas declaraciones de los terroristas, descubrís un mundo distinto. Y como te decía, esta cifra de 17.830 personas, tenés, asesinados, secuestrados, heridos, personas que fueron privadas ilegítimamente de su libertad. Por ejemplo, eso pasaba mucho en los colegios, donde los colegios eran tomados por los terroristas izaban la bandera de su organización armada por sobre la bandera argentina, arengaban a los chicos, en algunos casos les han robado... Estoy pensando en mi hijo en la escuela y se me hiela la sangre. Bueno, en algunos casos les robaban a los docentes o les pegaban adelante de los chicos. O sea, unas situaciones sumamente violentas de personas armadas, con un uniforme que parecía un uniforme de fajina, ¿no? Digamos de fajina, pero como de las Fuerzas Armadas legales, pero eran de estos grupos que eran ejércitos irregulares. Y quiero hacer una pregunta, ¿cuáles son los grupos terroristas que ustedes identifican? Mira, en Argentina operaron durante la década del 70 más o menos 17 grupos terroristas distintos, pero la mayoría se terminaron subsumiendo o uniendo a los dos principales, que son el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Pero tenés las Fuerzas Armadas peronistas, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la organización Comando Poder Obrero, tenés un montón de grupos terroristas. Yo soy más grande que Ana, me había olvidado, pero efectivamente la FAP, ¿no? Era que uno las tenía presentes, ¿no? Y existían. Ahora, te hago una pregunta que seguramente te deben haber hecho muchas veces, pero me interesaba dejarla clara, porque yo sé la respuesta, pero para la audiencia. ¿Defender a las víctimas del terrorismo significa convalidar en alguna forma el accionar de los militares en la época de la dictadura? No significa convalidar nada. Significa exclusivamente hablar de un sector que ha quedado sin derechos humanos desde hace 35 años de democracia. Cuando vos hablás de la víctima del terrorismo, estás poniendo lamentablemente el foco sobre ciudadanos
que han sido eliminados de la historia. Pero también pones el foco sobre el terrorista, que hasta ahora es el gran ausente de toda la discusión de la década del 70. Vos fíjate que cuando hablamos de la década del 70, exclusivamente se habla de lo que hizo el Estado, pero no se habla de lo que pasó antes del golpe de Estado y de lo que pasó después, porque las organizaciones armadas actuaron durante toda la década del 70. Sí, hay desaparecidos, de hecho hay el monumento desaparecidos, en las placas que se han instalado en muchísimos lados, hay mucha gente desaparecida en el 73, por ejemplo. 74. Sí, se encuentran desaparecidos desde el 74 en adelante, pero toda esta situación tampoco se explicita. O sea, cuando vos hablás de la década del 70, se habla todo como si hubiera surgido a partir del 24 de marzo del 76. Antes no pasó nada, aparentemente vivíamos en el paraíso terrenal. Sí, y era un gobierno democrático. Tal ¿no? cual. Y de pronto aparecieron los militares y bueno, y cometieron el golpe de Estado y a partir de allí la historia se relata. Pero la realidad, y eso es importante también explicitarlo, la mayor cantidad de atentados terroristas de la década del 70 se cometieron durante la vigencia de los gobiernos democráticos, es decir, del 73 al 76. Entonces es mentira cuando se dice que las organizaciones armadas luchaban contra la dictadura, contra un gobierno de facto. Sí. Eso no es verdad. Las organizaciones armadas agredieron principalmente a los gobiernos democráticos, forzando un golpe de Estado. O sea, estaban buscando el gobierno del peronismo, por las dudas algún despistado, el gobierno del peronismo del 73, ¿no? Mirá, del 73 al 76 tuvimos el gobierno de Cámpora, de Lastiri, de Perón y de María Estela Martínez de Perón. 4 gobiernos democráticos en los cuales se da la mayor cantidad de atentados, de asesinatos, de bombas, de secuestros extorsivos. Y todo eso ocurrió durante gobiernos democráticos, no había un gobierno de facto. Claro. De hecho, para darte una cifra de esto, para que la audiencia pueda, digamos, visibilizarlo y pueda imaginárselo, la cantidad de muertos que nosotros tenemos documentados son 1094. Es decir, cada 3 días en la República Argentina un ciudadano era asesinado por terroristas. Increíble. O sea, cada 3 días, durante 10 años. Bueno, estos 1094 ciudadanos asesinados por terroristas, de ellos 778, es decir, más de 2/3 de esta cifra, fueron ocasionados en los 3 años de democracia. Entonces, cuando nos dicen que los terroristas luchaban por un mundo mejor y contra una dictadura, eso no es verdad. Luchaban contra los gobiernos democráticos para la toma del poder. Y si tenían que asesinar a ciudadanos, lo hacían sin ningún problema porque el objetivo era la toma del poder. Claro, sí, que en su momento en realidad las organizaciones terroristas acá en Argentina habían blanqueado esto, ¿no? Habían en la cantidad de comunicados y revistas, habían blanqueado la situación de lo que querían. Ahora, quería preguntarte, porque uno normalmente también se olvida a veces, o por lo menos, ¿no? Hubo muchos miembros de las organizaciones guerrilleras que fueron juzgados y finalmente indultados, y se reabrieron los juicios a muchos militares por violaciones de derechos humanos, y nunca se terminaron de ni reabrir, ni de pensar, ni de aportar otras pruebas a estos guerrilleros. ¿Posible que se reabran estos juicios? ¿Qué pensás? Mirá, te cuento un poco cómo es el tema judicial. Durante la década del 70, como en cualquier momento de la historia argentina, a partir de la constitución de un Estado democrático, cuando alguien comete un delito, estilo un homicidio, heridas graves a una persona, se abre una causa de oficio. Con lo cual, en la década del 70, ante cada atentado terrorista, el Estado abría una causa de oficio, independientemente de que su víctima participara o no en el juicio. El Estado tenía que investigar. De esas causas abiertas, hubo condenas en algunos casos, en otros no, en otros estuvieron en prisión preventiva algunos años, en otros estuvieron en prisiones. Interesante, y ese seguimiento, porque claro, uno en realidad, y es que es cierto que lo que yo marcaba era, yo llegué, digamos, a los juicios en lo que llamaba primavera democrática, digamos, ¿no? Pero claro, está muy loco que se dice. En realidad hay denuncias que avanzaron durante la época de la dictadura misma, o capaz de estos gobiernos democráticos previos. O incluso en democracia hubo jueces
que dictaron sentencias, pero igual te quiero decir algo, hubo pocos jueces que en democracia dictaran sentencias porque los terroristas a los jueces particularmente los amenazaron. De hecho, hay un juez asesinado, hay jueces a los que les volaron sus casas con bombas, o sea, el sector del Poder Judicial estaba realmente amedrentado. Entonces, las sentencias se dan a lo largo de la década del 70 en diversas situaciones. De hecho, durante el gobierno de facto de Lanusse se creó una cámara, que era la Cámara Federal en lo Penal, que solamente juzgaba los atentados terroristas, nada más que ese tipo de atentados, de hechos delictivos. Y bueno, y lograron juzgar o mantener en proceso a 2.000 terroristas aproximadamente. ¿Y el cumplimiento de esas sentencias? ¿Sabes qué pasó? Bueno, ¿qué sucedió? Que estas personas fueron juzgadas con total velocidad porque esta Cámara se dirigía exclusivamente a este juzgamiento de delitos. Entonces, los juicios no eran como ahora que duran 10 años, que tenés un preso en prisión preventiva durante 8 años. No, en ese momento era realmente expeditivo. Y tengamos presente que no había computadoras, no había internet, no había nada. O sea que cuando el Poder Judicial quiere, puede. Ahí está el tema. Con expedientes cosidos se podía igual. Tal cual. Y pateando la calle y teniendo que viajar a los lugares y demás. Bueno, esta Cámara logró juzgar aproximadamente unas 2.000, 2.500 personas. No todas fueron condenadas, algunas fueron de hecho absueltas. Pero cuando vino Cámpora, en el 73... asume el 25 de mayo de 1973 y la primer medida que toma es amnistiar a toda esta gente que estaba legalmente detenida, porque quiero decir algo, por más que haya un gobierno de facto, si se respetan las garantías constitucionales del debido proceso, el proceso es legal. Y bueno, liberó a todos, de hecho, cuando se hace la amnistía salen también presos comunes de las cárceles, que aprovechan la volteada, digamos, y salen también de las cárceles. Y ese fue el último intento por parte del Estado a nivel masivo de juzgar al terrorismo legalmente. A partir de allí vienen los gobiernos democráticos, las sentencias son pocas, pero ocurren algunas. Se asesina al juez Quiroga en el 74, y luego también en el gobierno de facto hubo sentencias contra algunos terroristas. De hecho, por ejemplo, Eduardo Anguita es condenado por el ataque al Comando de Sanidad en el 73 en democracia, y bueno, y se lo condenó a 18 años de cárcel por atacar una unidad militar. Sí, recordemos que Anguita está dando cátedra de democracia en la televisión, ¿no? Exacto, habla de derechos humanos, pero es una persona que primero fue parte del problema y segundo fue condenado. Bueno, sabes que yo entrevisté a Tumini, acá mismo, sentado donde está Analia ahora, y le pregunté esto sobre si no pensaba que iba a haber, en un momento hubo un rumor de reapertura de causas el año pasado, y le pregunté y me dijo no, porque me planteó el argumento de la imprescriptibilidad, que para los crímenes de lesa humanidad y no para estos casos, y yo dije, bueno, pero se aporta alguna prueba nueva o se da otro tratamiento, y me dice, bueno, que lo intenten. Me dijo así, Tumini acá en esta radio, ¿no? Que lo intenten también. Me pareció como bastante soberbia la actitud, ¿no? De alguien que no hace una mínima crítica, ¿no? A ver, Tumini es una persona que... pero bueno, espera que ahora voy a Tumini en un segundo, pero te termino el tema de los juicios. Bueno, entonces todas esas sentencias que hubo a lo largo de la década del 70, cuando llega en el 83 el advenimiento de la democracia con el presidente Alfonsín, esa gente fue lentamente liberada de las cárceles, con lo cual estos tipos que habían sido condenados sin cumplir sus condenas, salieron liberados. Claro. Luego viene el juicio a las juntas, donde se juzga a 3 juntas militares y se juzga a 7 cabecillas de las organizaciones terroristas, de los cuales no estaban todos presentes, porque hubo, por ejemplo, estaba Firmenich y Gorriarán Merlo, que estaban prófugos. Así que se juzgó solo, en efecto, a 5. Los juicios a los terroristas no fueron televisados, las víctimas no fueron llamadas a testiguar, o sea, hubo un tratamiento sumamente diferente entre lo que era el juicio a las juntas y lo que era el juicio a los cabecillas terroristas. Viene luego Menem, amnistía a todos, indulta a todos. Luego viene Kirchner y ahí anula los indultos a los militares, pero sostiene los que son a los terroristas. Con lo cual nos encontramos en la situación de que si vos sos un ciudadano común que te volaron con una bomba, vos no vas a tener justicia porque el Estado sostiene que el indulto al terrorista está vigente, está operativo, y bueno, y entonces busca la justicia divina. ¿Viste? Una cuestión de igualdad ante la ley ahí, claro. Claro, o sea, entonces, y además, cuando esto proviene desde el mismo Estado, la desigualdad entre víctimas, la desigualdad en la aplicación de los derechos, bueno, empezás a violar los derechos humanos también. Así que esta es la situación actual. Luego de eso, nosotros empezamos a reabrir causas judiciales.
obviamente, pidiendo el derecho a la igualdad, pidiendo el derecho a la verdad. Toda víctima tiene derecho a saber quiénes, por qué la asesinaron. Toda víctima tiene derecho a que, si el Estado investigó y encontró a quién fue el terrorista que ocasionó esa víctima, que ese terrorista pague por lo que hizo. Sí, claro. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no hay ninguna condena a terroristas en la República Argentina. El único caso que realmente está en este momento activo es la causa Larrabure, que es el que está juzgando el secuestro, torturas y asesinato en democracia a un militar cometido por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es el secuestro más largo de la historia argentina. Fueron 372 días secuestrado en una cárcel del pueblo de 2 metros por 1. En esas condiciones paupérrimas, en un pozo cavado debajo de una casa en la ciudad de Rosario, tuvieron a este hombre, que luego su cuerpo fue encontrado en agosto del 75 en una zanja en la ciudad de Rosario, pesando 40 kilos menos, con torturas de todo tipo. Y bueno, este juicio que está en la ciudad de Rosario, en este momento estamos esperando que el Poder Judicial se expida, porque bueno, hemos solicitado que sea declarado crimen de lesa humanidad, hemos solicitado que se apliquen convenciones internacionales que hasta este momento no quiere aplicar el Estado argentino, que son las convenciones de Ginebra. Y bueno, y en síntesis estamos esperando. Se está acusando también a quien es el principal cabecilla del ERP, que está vivo en este momento, que es Arnold Kremer, alias Luis Mattini. Luis Mattini era su nombre de guerra. Hemos solicitado que esta persona también sea condenada y que responda por su organización terrorista por la comisión de este horrible crimen. Pero bueno, desgraciadamente el Poder Judicial todavía no se ha expedido. Lo que esperamos es que en algún momento los jueces, principalmente de la ciudad de Rosario, concedan a esta familia de víctimas que integra nuestra asociación, les conceda el derecho a la verdad, a la justicia y eventualmente a la reparación. Y ahora yendo a Tumini, porque no me olvidé de Tumini. Tumini fue, en la década del 70, él fue miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue detenido en el 71 por sus actividades terroristas, fue amnistiado en el 73 por Cámpora, fue vuelto a detener en el 74, luego fue nuevamente liberado y después se fue a Italia, donde participó en actividades terroristas de las Brigadas Rojas. O sea que es una persona que tiene un prontuario sumamente importante y que lógicamente te va a hablar con la soberbia de quien se siente impune, no solamente en la República Argentina, sino también en Italia. Así que claro, realmente a mí, cuando yo veo que estas personas además acceden a la política, como ha sido el caso de él, la verdad que siento profunda repugnancia. Hay una sí, como una constante, ¿no?, en la política argentina de esto, ¿no?, de que pareciera que reciclamos, ¿no?, a personas que si uno lo piensa en términos actuales, ¿no?, sobre todo con los niveles de sensibilidad con los que estamos hoy, con las cuestiones de la violencia en general, son personas que no deberían participar de ninguna discusión democrática. Sin embargo, pareciera como que no, hay como una especie de carta blanca. Me acuerdo hace muchos años, muchos la verdad, en una entrevista, en un programa que tenía Guido Di Tella en ATC, en ese momento creo que estaba con Alejandro Rosichner, hace bastante tiempo, entrevistaron un día Perdía. Y en un momento Rosichner, con el desparpajo habitual que tiene, le dijo: pero vos mataste gente, Perdía. Y Perdía se ofendió a un nivel que lo quería trompear en televisión. Pero le dijo clarito en la cara: vos mataste gente. Como pareciera que todos nos olvidamos de estas cosas, ¿no? El año pasado yo estuve en un programa de Clara Mariño y Seferino Reato en Canal 26 y bueno, y ellos me invitaron al piso y allí estaba Arnold Kremer por el ERP y Perdía por Montoneros. Yo en la cara también les dije que ellos eran asesinos, pero lo increíble fue que Kremer se comparó con San Martín. O sea, ellos consideran que lo que ellos hicieron fue una lucha de liberación como la que llevó adelante el general San Martín, el padre de nuestra patria, y realmente era todo de una desvergüenza, porque yo te puedo entender que esas reflexiones las tenga un adolescente de 20 años, que en la soberbia de creer que puede contra todo, considera que es comparable su lucha, cosa que sabemos que no lo es, a lo que puede haber llevado adelante el general San Martín, que además liberó otras naciones.
Pero que venga esto de personas que son ancianas, que se supone que tendrían que haber hecho un trabajo de introspección, de madurez, de admitir las responsabilidades que tienen, realmente es la desvergüenza personificada. Pero esto es lo que pasa en Argentina. En Argentina tenemos terroristas, hoy que ya son en su gran mayoría personas mayores, que no tienen ningún tipo de autocrítica, que están muy contentos de la impunidad que se les garantiza desde el mismo Estado en los distintos gobiernos, porque hay veces que se ofenden cuando uno habla del Estado, pero la verdad es que todos los gobiernos desde el 83 hasta la actualidad han garantizado la impunidad de estas personas, sea porque las han indemnizado cuando no les correspondía, sea porque las incluyen en el Parque de la Memoria cuando no les corresponde, porque también hagamos la mención del Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria no solamente hay desaparecidos, hay personas que son los asesinos de mis víctimas, que murieron en combate, que murieron armando bombas, que murieron asesinados por las mismas organizaciones terroristas. Claro, no por la violencia terroristas. Estatal en ese caso, sino, Exacto, claro. O sea, en lo que es un verdadero fraude. Bueno, bastante discutido estuvo hace poco el Parque de la Memoria también por la aparición de nombres de personas que no tendrían, no solo por qué estar, sino que algunos estaban vivos, ¿no? Claro, pero si vos a eso le sumás que no solamente es el Parque de la Memoria, porque en el Parque de la Memoria están los nombres en el mármol, y ahí tenés gente que, por ejemplo, se tomó la pastilla de cianuro por orden de la Comandancia de Montoneros. Eso no es responsabilidad del Estado, eso es responsabilidad de Perdía, Firmenich, de Galimberti, que está muerto, pero de Vaca Narvaja, pero eso no es responsabilidad del Estado. Entonces hay que decir la verdad. Claro. Pero además de eso, lo que está detrás del Parque de la Memoria, lo que está detrás de todo este tipo de homenajes que no merecen estas personas, es que se han dado indemnizaciones también, ¿entendés? Se ha dado dinero público a personas que no consta que efectivamente sean desaparecidas por el Estado. Entonces, está pagando la población un montón de dinero a gente que no consta de qué manera murió. Claro. Entonces, Claro. Cuando vos ves este fraude respecto de la década del 70, entendés también por qué es tan necesario eliminar a la víctima de la memoria pública. Si no hay víctima, no hubo terrorista. Y acá el tema es que hay víctimas y que en tal caso los terroristas, por supuesto, tienen derechos humanos, pero no pueden tener más derechos humanos que la víctima inocente a la que han agredido primero. Sí, en realidad en el contexto de una nación pobre, para empezar además, para pensar en esto, una nación pobre donde la jubilación mínima es de 7.000 pesos, ¿no? Por otra parte, para todos los jubilados que aportaron, ¿no? Sí. A eso sumale que al día de hoy, además, hay los denominados presos políticos, muchos de los cuales son personas que estaban legalmente detenidas, es decir, las instituciones del Estado en democracia o en gobierno de facto le habían dictado legalmente una prisión, es decir, no estaban en ningún centro de detención clandestino. Estas personas cobran una pensión vitalicia también por haber sido presos políticos. Mira, justo Ana habíamos hablado de los gastos, de cómo se pagaba el Estado de las pensiones vitalicias. Una pensión vitalicia que es mucho mayor que las jubilaciones que cobran los ancianos que han aportado toda su vida al sistema previsional argentino. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de la década del 70, si no podemos hablar desde la verdad, entonces discúlpame, pero hay un gran fraude. Y en lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo y en lo que tiene que ver con mi posición personal y como presidente de la asociación, yo no puedo estar de acuerdo con el fraude ni puedo estar de acuerdo con que se nos mienta. Bueno, la verdad, contundente, Victoria, te agradecemos mucho por haber estado esta mañana acá en el arranque y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias y gracias por, como digo siempre, por darle voz a quienes no la tienen. Muchas gracias a vos. La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordaza.